A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos que siempre nos acompañan, que siempre nos siguen y que les gusta la enseñanza de la palabra de Dios, les gusta la verdad. Porque tenemos que ser conscientes y verdaderos y sinceros. A la gente no le gusta que le digan la verdad. A nadie, porque se sienten mal. Pero tenemos algunos hermanos y amigos que sí les gusta que le digan la verdad. Y para ellos hacemos la enseñanza de la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Biblia. Hoy día le traemos como todo enseñanza interesante de la Biblia. ¿Cómo actúa la misericordia de Dios para con el pecador y para con los hijos de Dios? ¿Sabes, hermano, cómo actúa la misericordia de Dios? El pecador yo creo que no va a entender mucho, pero ustedes que son hijos de Dios sí deben entender cómo actúa la misericordia de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios y siempre que nos ponemos frente a la Biblia, la palabra de Dios, nos sentimos tan pequeños frente a la grandeza de Dios, de lo que Él es, como Él nos trata en su misericordia, en su bondad, en su gracia incomparable. Mis amigos, mis hermanos, Dios nos ama totalmente, hasta lo sumo. Ha desplegado su amor para con cada uno de nosotros, que somos indignos realmente porque somos pecadores. Hemos transgredido los mandamientos de Dios, pero Dios en su gracia y misericordia le agrada perdonarnos. A veces pienso que Dios está enfermo de amor por su iglesia. ¿Verdad? He llegado a pensar porque Dios nos ama hasta lo sumo, hasta lo más. Y el amor que Él tiene para con nosotros no es un amor recíproco, porque nosotros no le volvemos a Él el mismo amor que Él nos da. Muchas veces los cristianos cometen locos errores, pero nos ama igual. Por ejemplo, he conocido cristianos que van saliendo de la casa y se tropiezan y se caen. Y ellos dicen, bueno, esto me pasó por no haber orado antes de salir, porque no leí la Biblia antes de salir. Mira, ¿cómo puede pensar eso? O cuando se encuentran algunos hermanos en la calle y uno le cuenta al otro que está pasando por un grave problema y le dice, algo habrás tenido que hacer. Esto es muy común, hermanos. Pero ¿sabe? Eso no tiene nada que ver. Dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Su misericordia va mucho más allá de nuestro entendimiento y de esto queremos hablarles hoy día. Cuando Adán pecó, desobedeció a Dios, fue la misericordia de Dios que no le aniquiló. Sí, fue la misericordia de Dios. Cuando Caín mató a Abel, fue la misericordia de Dios que no le aniquiló tampoco. Es por la misericordia de Dios que él siguió con vida. Dios le echó sí del lugar y él dijo, voy a ser un errante. Pero Dios le dijo, nadie te va a hacer daño. Misericordia de Dios otra vez. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué estás tú vivo hoy día? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué te casaste? Dios te dio una esposa. Por la misericordia de Dios. ¿Por qué tienes un trabajo y tienes que comer y estás en buena salud? Por la misericordia de Dios. No hay otra razón, no hay otro motivo. Es la misericordia de Dios. Mira un poquito para atrás, unos 20 años. ¿No es cierto que la misericordia de Dios ha estado en cada asunto de tu vida? ¿Verdad? Mira, llego a lo más sencillo. Seguramente tú tienes un gato en la casa. ¿Por qué el gato no se ha muerto?
por la misericordia de Dios. Tienes perro. ¿Y por qué el perro no se muere? Por la misericordia de Dios. Tienes plantas seguramente y nunca las riegas y están vivas. Por la misericordia de Dios. Mi amigo, mi hermano, todo tiene que ver con la misericordia grande, infinita y gloriosa del Señor Jesús. Del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Crees que merecemos que Dios nos trata como nos trata? Si tú dices que sí, yo te digo que estás equivocado. No merecemos. Es la misericordia de Dios que nos trata como nos trata, que nos cuida como nos cuida, que nos prospera como nos prospera, que nos cuida a nuestros hijos, nuestra esposa. Oh, si pudiéramos entender por un instante. No hay otra razón, no hay otra explicación. Miren hacia atrás, unos 20 años para atrás. ¿No es cierto que podemos ver la misericordia de Dios en cada asunto de la vida? Sí, por favor. Si no fuera por la misericordia de Dios, ni siquiera estaríamos vivos. La misericordia de Dios se ha, por así decirlo, posesionado sobre cada uno de los hijos de Dios y también con los pecadores que no conocen al Señor, que les guarda para que no mueran y puedan conocer al Señor Jesús. La misericordia de Dios otra vez. He escuchado a tantos hombres que ellos dicen que Dios no le ha dado nada, que es su trabajo, es su esfuerzo. Mi amigo, es la misericordia de Dios. Si Dios no te hubiera dado salud, ¿habrías podido trabajar como has trabajado? Qué pena da que el ser humano no reconozca la bondad y la misericordia de Dios. Pero vamos a ver a través de la Biblia muchas acciones que tienen que ver con la misericordia de Dios. En Génesis 19, versículo 15. Dice allí en el versículo 15 que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, pero quiero llegar un poquito más atrás. Vino el Señor Jesús a hablar con Abraham. Lot estaba en una ciudad que el pecado había llegado hasta lo más alto. Había mucha homosexualidad y lesbianismo y se metían con animales. El pecado ya no podía ser más asqueroso. Y Lot vivía en medio de un pueblo así. Qué terrible, ¿eh? Bueno, la Biblia dice que él sufría cada día, pero no salía de allí hasta que Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Dios, ¿no harás lo que es justo? Sí, le dijo Dios. Si hubieran allí 40 justos, ¿destruiría al justo con el injusto? No lo voy a hacer. Si hubieran allí 30, no lo voy a destruir. Si hubieran 20, no lo voy a destruir. Si hubieran 15, no lo voy a destruir. Y si hubieran 10, tampoco lo voy a destruir. ¿Y por qué lo destruyó? Porque había uno solo, que era Lot. Y él parece que estaba tan acostumbrado que no quería salir. Y los ángeles que fueron allí para sacar a Lot, nos dice el versículo 5 que al rayar el árbol los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus hijas, y aquí para que no perezcan en esta ciudad. Y deteniéndose él, los varones le tienen que tomar de la mano. Esto es misericordia. Esto es misericordia. Y le toman de la mano de él y de su mujer, y las manos de sus dos hijas, según, quiero que leas por favor el versículo 16, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Te das cuenta? Mira, tú sabes que los pies siguen al corazón, ¿no es cierto? Y temo decir que el corazón de Lot y su familia estaba en Sodoma y Gomorra, porque no se daban prisa a salir, no querían, pensaban que era un juego. Y ya sabemos que cuando Dios dijo que no miraran atrás, y la esposa de Lot miró y quedó convertida en estatua de sal, porque ella salió en cuerpo, pero su corazón quedó allí. Y lo sacaron, no es que él salió, lo sacaron de la mano para afuera, porque no, parece que no quería salir. Y le pusieron fuera de la ciudad, según la misericordia de Dios. Podrían haberle dejado ahí para que muriera con el resto de los pecadores, pero la misericordia de Dios le sacó de allí. Querido amigo, querido hermano, si uno no reconoce la misericordia de Dios, es un fato. Porque todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que desenvolvimos, está la misericordia de Dios allí, impresa. Mira, Génesis 24, cuando murió la esposa de Abraham, y Abraham mandó al siervo a buscar una esposa a su parentela en la tierra de Mesopotamia. Este siervo Eliezer, en el versículo 12, dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia. Ahí está otra vez. Con mi señor Abraham. ¿Y cuál fue la misericordia de Dios? Que este hombre rogó a Dios que la primera doncella que viniera al pozo a sacar agua y él le pidiera agua, que ella le dijera, voy a sacar para ti y para tus camellos.
Esa es la esposa para Isaac. ¿Y quién llegó? Rebeca, una prima de Isaac. Fíjate, según la misericordia de Dios. Y él no hizo más que adorar a Dios por la respuesta que le había dado. Y él dice en el 27, bendito sea Jehová de mi amo Abraham, que nos apartó de la mano de su misericordia. Ahí está, otra vez. No apartó su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa del hermano de mi amo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la misericordia de Dios nos acompaña día a día? ¿Has sido hoy día librado de algo grave? ¿Has dicho tú me salvé de pura suerte? Nadie toma en cuenta a Dios. Es cosa de escuchar las noticias. Personas que casi han estado al filo de la muerte no reconocen a Dios. Por suerte no me mataron. Por suerte no me atropellaron. Por suerte llegué aquí. Mi amigo, la gente en su fatuidad no quiere reconocer a Dios. Tarde será cuando ya no podamos hacer nada más por Él. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyereis su voz, dijo el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Abran el corazón para recibir al Señor Jesucristo. Qué maravilloso todo lo que Dios nos está diciendo en su santa palabra. Cuando llegamos al capítulo 32 del Génesis, hay mucho más que podríamos haber visto. Cuando llegamos al capítulo 32 y el versículo 9, Esaú y Jacob, antes que nacieren, cuando estaban en el vientre de su madre, Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ni siquiera habían nacido. El Dios de la Biblia es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, y omnipotente, que todo lo puede. Este es el Dios de la Biblia. ¿Lo conoces? ¿Te gustaría conocerle personalmente? Él se quiere dar a conocer a ti. Quiere que tú vayas a Él y le rindas tu vida y que aceptes al Señor Jesús, que murió en la cruz pagando todos tus pecados. Él solucionó el problema de tus pecados. Murió, fue sepultado y al tercer día se levantó con poder y gloria y está sentado en la diestra de la majestad en las alturas y te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Puedes conocerle. Y mi hermano, ¿cuántos conocimientos tiene de tu Salvador? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿Tu vida la puedes poner a la luz de la palabra y no tienes nada que reprocharte? Mucha vergüenza he visto y he pasado por hermanos que están viviendo como verdaderos mundanos. Tendrán que avergonzarse en la venida del Señor, como dice su palabra. Bueno, llegando aquí cuando Dios dijo a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿por qué lo dijo? Porque Dios sabe quiénes van a convertirse, quiénes se van a rendir a Él y quiénes nunca lo van a hacer. Esaú nunca reconoció a Dios. Esaú nunca dobló su rodilla frente a Dios. Fue un pecador empedernido que guardó rencor toda su vida contra su hermano. Leo Oseas capítulo 1:1. Dios sabe si tú vas a ser salvo, vas a aceptar al Señor Jesús o vas a seguir endurecido para con Él, yendo al infierno cuando te mueras. Yo no lo sé, pero Él lo sabe porque es omnisciente. En este sentido, Él nos escogió en Cristo antes que el mundo fuese. Porque Él es omnisciente y Él sabe quiénes le van a aceptar y quiénes no. Y te quiero decir que Dios dice que Él quiere que todos los seres humanos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, nos dice la Biblia. Su palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con todos porque Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero desgraciadamente ya hay muchos allá. Y nosotros ponemos un semáforo rojo para decirte, mi amigo, vas en una loca carrera hacia el infierno. Cristo te quiere salvar, te quiere perdonar gratuitamente. Cristo ya pagó la consecuencia de tus pecados en la cruz. Y Él ahora te pide que le recibas en el corazón como tu único y suficiente Salvador, que le creas a Dios. Bueno, aquí en el versículo 9, la misericordia de Dios ha acompañado a este hombre de Dios, Jacob, que le robó la primogenitura y le robó la bendición a su hermano. Esto es lo maravilloso, amigos. Pero Dios solucionó el problema con él. Nosotros todos somos pecadores. Traemos un terrible peso de pecado, de desobediencia, de rebeldías contra Dios en nuestra espalda, sin contar los pecados morales. Y esto es lo hermoso de Dios, que Él nos borra todos nuestros pecados y no se acuerda nunca más de ellos. Maravillosa la gracia de Dios. Maravillosa la misericordia de Dios. Estas son las buenas nuevas de salvación.
No importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído en el pecado, Dios está dispuesto a perdonarte y hacer de ti una nueva criatura, solo por la misericordia de Dios. Bueno, aquí está Jacob y él ora aquí y le dice: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias. Aquí está. No merezco. Eso es lo que está diciendo. No merezco tus misericordias. Aquí este pobre Jacob está deshecho porque sabe que su hermano viene a encontrarse con él después de 20 y tantos años. Y él le pide a Dios que le consuele, que le ayude, que le anime, porque le tiene miedo a su hermano. ¿Por qué? Si Dios le dijo que volviera. Bueno, menor soy que todas las misericordias. O sea, él mira hacia atrás su vida y ve cuánta misericordia ha desplegado Dios para con él. Es cierto que su suegro Labán le engañó 10 veces con el sueldo. Le engañó con la esposa. Le dio otra y no la esposa que él quería. Bueno, tú sabes que él tuvo que pagar lo que había hecho, pero por misericordia de Dios salió de allí, sin que Labán, su suegro, se diera cuenta. Y cuando supo que se había ido, le siguió para atacarle con un ejército. Pero Dios esa noche se le apareció a Labán y le dijo: Labán, trata benignamente a mi siervo Jacob. ¿Qué es esto? La misericordia de Dios. Y él le dice cuando llegó: has actuado como un loco. Podría destruirte, pero Dios me apareció y me dijo que te tratara benignamente. Misericordia de Dios. Y cuando se encontró con su hermano, misericordia de Dios. Dios no permitió que le hiciera nada. Todo lo contrario. Estaba tan contento, lloró al verle. ¿Qué es esto sino la misericordia de Dios? Génesis 43, verso 13. Ustedes conocen la historia de José. Cómo le vendieron, cómo engañaron a su padre, y no fueron destruidos por la misericordia de Dios otra vez. Pero llegaron a Egipto. Y allí los reconoce José, pero ellos no lo reconocieron y los trató duramente para hacerles reaccionar. ¿Y qué decían ellos? Esto nos pasa por haber vendido a nuestro hermano. No le hicimos caso cuando nos pedía que no lo hiciéramos. ¿Qué es esto? Misericordia de Dios otra vez. Y ya sabemos qué pasó, cómo José se da a conocer a sus hermanos y es un gran llanto, sus hermanos están perplejos. Misericordia de Dios. ¡Qué maravilla todo esto! La misericordia de Dios. Podemos ir al Éxodo, el capítulo 15 del Éxodo y el versículo 13. Dice allí: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Ya saben cómo Dios guió a Israel a través de todo el desierto, donde no habían mall, no habían almacenes, no había agua. Pero Dios mantuvo a más de 2 millones de personas con agua, con pan y con carne. Y como el desierto es helado, en la noche había una llama de fuego para proveerles calor. Y como en el día es caluroso, había una nube que les cubría. ¿Y por qué? Por la misericordia de Dios. El capítulo 34 del Éxodo y el verso 5. Dios habla a su siervo Moisés y le dice en el verso 5: pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién está hablando aquí? Dios, no es Moisés. Moisés habla allí en el verso 9. Pueden leerlo ustedes. Aquí es Dios que está hablando. Y él dice que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado. ¿Piensas que vas a escapar de la justicia, de la ira de Dios? No, mi querido amigo. De ninguna manera no te vas a escapar. Voy a ir un poco más adelante al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Y este es un texto que me ha dado mucho que pensar. Versículo 3, verso 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque tú, mi amigo, que no conoces al Señor, Dios podría haberte consumido y mandarte al infierno porque eres un hombre duro, tenaz, que no quieres tomar a Dios en cuenta. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Qué cosa? La misericordia de Jehová. Grande es tu fidelidad. Mi querido hermano, ¿no has comprobado cada día que son nuevas las misericordias de Jehová para contigo, para con tu familia, para con quienes te rodean? Sí, ¿no es cierto? No podemos negarlo. No podemos negar
estas cosas tan importantes, que las estamos viendo todos los días a cada instante. Mi amigo, ¿por qué estás con vida tú? ¿Por qué estás tú en buena salud? ¿Por qué Dios te tiene así? Por la misericordia. Porque Él no quiere que te vayas al infierno. Él quiere salvarte, perdonarte y darte la vida eterna. Pero tú parece no la quieres. No, caballero, si yo me entusiasmo, son muy lindas las cosas. Pero hasta ahí llegas. Considérate culpable frente a los ojos de Dios. Considérate un pecador sin derecho a nada, que obra la gracia de Dios en tu vida y su misericordia, que te perdona, que te salva y que te da la vida eterna gratuitamente. Esa es la misericordia de Dios. Pero voy a ir al Nuevo Testamento en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6 y el versículo 36. ¿Qué dice allí? Sed pues misericordiosos. ¿Qué cuesta al hombre, al ser humano, ser misericordioso? ¿Verdad? No tenemos misericordia ni para con nuestros familiares. No, que se arregle como pueda nomás. No, él hizo eso, que se aguante nomás. Pero ¿qué dice Dios aquí? Bueno, mira, dice el 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada de ello. Y será galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno, misericordioso para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Mi hermano, ¿te cuesta perdonar las ofensas a tu hermano? ¿Te cuesta perdonar a tu prójimo? Acuérdate que Dios nos manda en Efesios el capítulo 4 y el verso 32. Así como Cristo te perdonó, así tenemos que perdonar. Creo que sería bueno que leyera el texto allí en Efesios. La carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 32 dice, antes sean buenos unos con los otros, misericordiosos. Aquí está la palabra otra vez. Perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Olvidamos a veces, cuando alguien nos ofende, que Dios nos perdonó tanto. Y nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios nos perdona? Por su misericordia. ¿Por qué nosotros tenemos que por ser misericordiosos? Tú sabes que nadie es perfecto y todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Si alguien nos ofende, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo también. Pero no hay personas así. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Maravilloso. Te lo leo otra vez. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y su misericordia hasta hoy día sigue abundando. Mi querido hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por su misericordia para contigo y tu familia? ¿Alguna vez se te ha ocurrido darle gracias a Dios porque tus hijos que tienes están completos, no les falta una mano, no les falta un ojito, no son con síndrome de Down, no son autistas, son completos? ¿Alguna vez lo has hecho? Esa es la misericordia de Dios. Nada más. Oh, si pudiéramos reconocer la misericordia de Dios en cada asunto de la vida. ¿Has tenido problemas con personas? ¿Te han llevado a los tribunales y todo te ha salido bien? Qué bueno que todo me salió bien. No, hermano, la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no nos han pagado como debieran pagarnos por lo que hemos hecho. ¿Te das cuenta cómo actúa la misericordia de Dios para con nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, y para con los pecadores que están sin Dios, sin esperanza en el mundo? ¿Cómo la misericordia de Dios obra en ellos? Seguramente estás escuchando esto por casualidad. No es casualidad. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios para contigo, porque Dios te está haciendo responsable de tu alma. ¿Por qué en este mismo momento no le entregas tu vida al Señor? Le pides que te perdone y le das permiso al Espíritu Santo que entre y te transforme en una nueva criatura. Que nos acompañe caminantes al cielo como somos los que hemos gustado la gracia de Dios. La misericordia de Dios te ha acompañado toda la vida.
y hermano, te va a seguir acompañando hasta el día que te lleve el Señor. Y mi amigo, la misericordia de Dios te va a acompañar, pero no te puedo asegurar hasta cuándo, porque la vida tuya y la mía penden de la mano de Dios de un hilo muy fino. Hay grandes hombres, hay grandes militares, hay grandes presidentes, hay grandes hombres en la universidad, grandes sabios, que tienen el pecho lleno de medallas, muchos diplomas, y mueren. ¿Y dónde va su alma? ¡Qué pena! Por esto el Señor dijo, ¿de qué ganará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¡Qué terrible! ¿Sabes dónde va a ir tu alma si mueres esta noche? Si no sabes, ojalá no duermas esta noche hasta solucionar este problema tan importante que tiene que ver con toda la eternidad. Y no siempre va a estar la misericordia de Dios. El Señor vendrá a buscarnos y hasta ahí va a durar la gracia. Y va a comenzar un periodo de gran tribulación que no me gustaría que ningún de nuestros oyentes ni familiares míos tuvieran que pasar por ese tiempo tan terrible. Ríndanse al Señor, entréguenle su vida al Señor. Y no les hablo de religión, le hablo de realidades. Nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con Dios diaria. Y oramos por nuestros oyentes para que en alguna manera Dios toque esos corazones para que se rindan a Él y sean salvos. El Señor les bendiga a todos. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.